Si van conmigo a Lucas capítulo 2, seguimos en nuestro estudio de Lucas capítulo 2. Versículos 1 al 7. La soberanía de Dios en la noticia más grande que se ha dado en el mundo. Lucas proclama las mejores noticias que jamás han sido dadas al mundo. Si recuerdas, Lucas está transmitiendo estos eventos del Evangelio registrados con cuidado y precisión. Estas cuentas está dando Lucas, la está transmitiendo, si se acuerdan, a su amigo Teófilo. Fue un buen momento para vivir, porque este tiempo para vivir estaba manifestándose. Las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en este tiempo. Todos hemos escuchado la historia de Navidad, ¿verdad? Warren Bursby dice: no puedes escapar de Jesucristo. Su nacimiento afectó la política de César, al ministerio de los ángeles y las actividades de los hombres comunes. Es una triste realidad, hermanos, que en el mundo se escucha esta historia de Navidad. Incluso hasta se dicen las palabras feliz Navidad, pero no tienen un concepto real de quién es Cristo. No ven el increíble regalo que se ha puesto a la disposición de aquellos que lo reciben. Ese regalo de vida eterna por gracia a través de fe en Cristo Jesús. Solo aquellos que entienden realmente pueden experimentar la alegría de la Navidad. Steve Cole comenta que una revista de Moody en el 1996 informa que 49% de los cristianos profesos están de acuerdo en que todas las personas buenas, ya sean que se consideren a Jesucristo como Salvador o no, vivirán en el cielo después de que mueran. Es triste. Piensan que hay manera de vivir en el cielo con Dios sin creer en Cristo. Estos son cristianos en el 96. Sobío al 2021. Y vi aquí 25 años más tarde, pensaríamos que con todo el evangelio y todo lo que tenemos ahora, ese número se ha de ser más bajo. Pero al contrario, Berna nos informa que todos los estadounidenses que afirman nacer de nuevo, el 60% creen que si una persona es lo suficiente buena o hacen suficientes cosas buenas, pueden ganarse el cielo. Y oímos las palabras, estos son entre cristianos estadounidenses. Y si vemos las palabras, oímos, pues es el mismo Dios, no te preocupes, todos alabamos al mismo Dios. No, hay un Dios de tu imaginación y hay un Dios de la Biblia. Depende a quién estás alabando, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. No nos extraña que la Navidad ha perdido su sentido amoroso, ¿verdad? Incluso muchos se sienten aquí, muchos los que nos sentamos aquí en la iglesia y muchos que se sientan alrededor de nuestra nación, se sienten escuchando el mensaje del evangelio navideño sin emoción. Muchos no son movidos por el mensaje de la Navidad que vemos en las Escrituras. Algunos pueden ser conmovidos y incluso hasta se sienten bien cuando lo escuchan, pero se ven más conmovidos por otras noticias en sus vidas. Otras noticias en sus vidas brincan más
que cuando escuchamos las buenas nuevas del Evangelio. Esto podría darnos un entendimiento de lo que está pasando en este mundo a través de que hay tantas cosas, instrumentos y tradición y diferentes tipos de Biblias, diferentes lenguajes. Tenemos todo como ninguna otra era de información de las Escrituras, pero aún vemos que aunque claman ser una nación cristiana, no se ve el cristianismo verdadero. Se ha apagado, se ha hecho artificial. Podemos ser conmovidos por estas noticias en nuestras vidas, pero hasta tener una emoción emocional, pero no son las mejores noticias en tu vida. Otras noticias son mejores que esas noticias. Esto debería ser una noticia sin la que puedas vivir. Debe de ser una noticia sin la que puedas vivir, porque la Biblia nos enseña que todas las personas han pecado y aparte de Cristo están bajo la condenación de Dios, y solo cuando realmente vemos nuestra condición y la necesidad desesperada de un Salvador, entonces la noticia del Salvador que nació no solo será buena noticia, sino el mensaje más importante que has escuchado en el mundo. Aquí en nuestro pasaje vemos incluso el imperio más grande y poderoso estaba sujeto a la sabiduría de Dios. Y los propósitos del plan de la redención de Dios estaban sujetos a Dios. Dos verdades que quiero centrarme, que realmente para mí es algo que destacan en este pasaje, es algo que realmente brincan, el texto brinca hacia mí. Y las dos cosas son la sabiduría de Dios y el carácter de Dios. La sabiduría de Dios y el carácter de Dios. Aquí podemos ver cómo la providencia de Dios es sobre todos los aspectos de la vida. Y podemos ver también el carácter en la humildad de Dios, que se hizo en forma humana, se hizo en carne del hombre, se hizo en nuestra sangre para salvar y redimirnos. Vamos a leer nuestro texto. Vamos a ver el versículo 1 al 7, dice: aconteció que aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hicieran un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Serino era gobernante de Siria. Todos los se dirigieron y escribáise en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto a María como prometida, para casarse con ella, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alboramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en este momento, Señor, que intercedas, Señor, que nos des la sabiduría, que tu Espíritu nos captive nuestras mentes y nuestros corazones, que nos enseñes y que nos traigas más cerca a ti, Señor, para conocerte. Que tu nombre, Señor, el nombre de tu Hijo Cristo sea levantado, Señor, en este servicio, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vemos diferentes puntos resaltados aquí sobre la providencia soberana de Dios. Vemos el momento del nacimiento de Cristo, vemos el lugar del nacimiento de Cristo,
vemos la forma del nacimiento de Cristo y finalmente vemos el método de la redención de Dios para nosotros a través de Jesucristo. En el versículo 1 y 3 vemos el tiempo. El versículo 1 y 3 nos da el tiempo. Vemos la temporalización. Lucas nos proporciona el momento preciso en la historia en el que Cristo vino a este mundo. Ray Pratchett dice, la mayoría de nosotros leemos estas palabras sin pensar dos veces. En la realidad, César Augusto fue más grande de los emperadores romanos, más grande que su tío Julio César. Y dejó que se dijo que cuando vino a Roma era una ciudad de ladrillo y cuando se fue era una ciudad de mármol. César Augusto tenía 16 años cuando llegó al poder en 44 a.C. Reinó como emperador durante 58 años. Su mayor acto individual que traería el efecto más duradero en la historia mundial era pedir un censo del imperio. El propósito del censo, como ya lo hemos explicado antes, es algo político, es algo del gobierno. Era compartir o traer a una lista de propietarios con el propósito de recibir impuestos, taxes, ¿verdad? Y también el registro militar, que es algo que en los Estados Unidos se hizo por muchos años. Te registrabas cuando cumplías 18 años y te registrabas para ser elegido en el militar si acaso había un tiempo de necesidad. Era un decreto completamente secular, el tipo de cosas que los gobiernos hacen hasta, como les digo, hoy en día también lo hacen a través de los años. Y realmente lo que estaba pasando aquí es que algunas de las providencias venían de diferentes lugares para poder registrarse. Los romanos normalmente inscribían a los hombres donde actualmente vivían. Donde vives, ahí te registras. Pero los judíos era diferente. Los judíos registraban a sus familias según las ciudades de sus orígenes ancestrales. O sea, no era donde vivías ahorita, pero de dónde eras, de dónde venías. Así se registraban los judíos. Esto explicaría por qué José y María tuvieron que registrarse en Belén en el momento más inconveniente, en el nuevo mes, 8 o 9 meses del embarazo de María. Pero lo sorprendente de la historia es de que son las autoridades paganas las responsables de llevar a Jesús a Belén. César como Ciro y Nebuchadnezzar eso. Ustedes saben de quién estoy hablando. En el griego se dice una manera y en el inglés es Nebuchadnezzar. Así lo puedo explicar. Ellos, sin embargo, se convirtieron en siervos del propósito de Dios. Todos estos hombres. Así es como Dios obtiene toda la gloria. ¿Cómo lo hace? Cumpliendo sus promesas a través de las acciones de las personas más improbables. Dios es Señor de toda la tierra y que no se nos olvide. Dios pide a César que mande un decreto, un edicto imperial. Dios reina sobre todo. Warren Worsby agrega, Augusto César estaba gobernando, pero Dios estaba a cargo, porque usó el edicto de César para mover a María y a José 80-90 millas de Nazaret a Belén para cumplir su palabra. Dios había prometido que el Salvador sería un humano. Él sería del tribu judío y de la familia de David, nacido de una virgen en Belén, la ciudad de David. Todo esto ocurrió tal como dijeron las Escrituras. El Evangelio de Lucas no solo es una buena noticia, sino también es un registro histórico y preciso. Los seculares lo usan. Si vas a las bibliotecas y ves la historia, no hay historia sin que usen
las escrituras. Lucas es uno de los escritores únicos que mencionan estas cosas. Él era un hombre histórico y preciso de los eventos que rodearon alrededor del nacimiento y la vida y la muerte del Mesías. La Biblia no nos da un exacto día o incluso exacto en cuándo nació en Belén. Si todavía crees en Santa Claus, si todavía crees que Dios nació, Cristo nació en diciembre 25, entonces te voy a romper tu globito hoy, ¿verdad? No tenemos ese tiempo, ¿verdad? Pero los académicos, a través de examinar los detalles cronológicos de la historia, reducen las posibilidades que nos da una ventana de tiempo razonable. Tenemos una idea. Los detalles bíblicos del nacimiento de Jesús se encuentran en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo capítulo 2, que afirma que Cristo nació durante los días de Herodes, el rey. La muerte de Herodes fue en 4 antes de Cristo, en el año 4 antes de Cristo, que nos guiaría más en dónde nació Cristo. También podemos ver que José y María huyeron a Belén con Jesús y Herodes ordenó que todos, ¿se acuerdan? Todos los niños de 2 años para abajo, menores, sean asesinados. Ese fue un evento que está también registrado en la historia secular, si se puede decir. Sí pasó eso. Y por eso podemos ver la Biblia con Lucas y los eventos historiales y nos enseña que es real lo que está diciendo. Y viendo esto, nos indica que Jesús podría haber tenido 2 años antes de que muriera Herodes. Esto coloca la fecha del nacimiento de Cristo entre el año 6 o 4 antes de Cristo. Las tradiciones yo sé que dicen que es diciembre 25 y eso fue mucho tiempo, eso se desarrolló mucho tiempo después del Nuevo Testamento. Sea lo que sea, el nacimiento de Jesús cambió la historia para siempre, junto con las vidas de muchas personas, innumerables alrededor del mundo, y sigue haciendo ese efecto. Hoy en día quisiéramos verlo más, ¿verdad? Pero todavía sigue teniendo ese efecto. Creo que lo que Lucas hace aquí realmente es importante. A veces lo vemos de una forma, la palabra de Dios, y no ponemos atención. Pero hay muchas cosas que está haciendo aquí que realmente es bien importante. Nos está dando hechos precisos. Nos está dando hechos precisos. Lucas estaba, él bien preocupado que sepamos exactamente lo que había sucedido. Él deseaba decirle a Teófilo todo en una orden consecutivo, en una manera lógica para lograr enseñarle y apuntar a lo que había sucedido para que Teófilo lo presentara y nosotros lo tuviéramos hoy en día. Bien importante, bien importante. Lucas pasó mucho tiempo con testigos oculares, incluyendo a María. Estos testigos fueron uno a uno, ellos vieron, no fue alguien que le contó a alguien que vio a alguien, no, esto era oculares, ellos fueron testigos, incluyendo a María, la madre de nuestro Señor. Por eso es el único que pone tanto detalle en todos los evangelios y pone estas cosas específicamente porque era detalloso y él estuvo allí con María. No hay otra religión, hermanos, más que el cristianismo en el mundo que dice que Dios cruzó el tiempo y el espacio y interrumpió la historia del hombre y vino entre nosotros a convertirse en carne, completamente Dios, pero completamente humano. Y llevaría nuestros pecados y murió. Fue enterrado y fue levantado de los muertos al 3er día y ascendió al cielo como fue profetizado. No hay ninguna otra religión que traiga eso. Ni una. Todavía estamos esperando de la venida
de Él para estar con Él para siempre, pero créanmelo, si pasó todo esto, eso sería muy fácil para Él hacer. Cristo viene. Las verdades del nacimiento de Jesús nos enseñan para nuestra creencia, son esencial para nuestras creencias. Por eso Lucas nos enseña eso, porque estas creencias del nacimiento son esenciales para nuestra creencia y para las promesas que Jesús presenta en su evangelio. En el momento del nacimiento de Cristo, vemos la sabiduría de Dios. Dios eligió enviar al Mesías al mundo precisamente en el momento de la mayor debilidad de Israel. Cuando Israel estaba más débil que ninguna otra vez, Dios escogió mandar al Mesías. Wow. César Augusto da un decreto que ni siquiera él sabía que realmente todo lo que era es una herramienta en la mano de Dios para trabajar su providencia en el momento específico del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Lucas está exponiendo el hecho de que los gobiernos y los hombres más poderosos del mundo no son más que una herramienta en las manos de Dios. Es todo lo que son. Dios los usa para providencia, para su obra, para su plan de salvar a su pueblo. Nos recuerda que Dios es soberano y nuestras propias vidas están en sus manos. Aquí no debemos olvidar lo que Lucas nos está diciendo sobre Dios. Tal como usó al Imperio Romano y el reinado de Herodes y su gobierno para lograr los cumplimientos correctos para el nacimiento de su hijo en el momento adecuado que él había ordenado. Si él pudo hacer eso, él puede también traer su plan en tu vida a cabo. Es importante aprender a confiar a Él. Y cuando leemos la palabra de Dios, Dios se manifiesta de quién es Él. No es nomás de verlo como una receta, como algo que podemos decir palabras para que pase algo mágico, sino Él quiere que te enamores de Él. Él quiere enseñar su corazón. Él quiere verte y quiere que lo veas. Es importante aprender a confiar en Dios. Dios sabe lo que es mejor. Gobierna y anula y sabe cuándo enviar alivio en el tiempo preciso. Dios me ha dado el privilegio de con unos de ustedes ha podido yo ser más profundo que con otros. Se han emprestado, ya ha dado Dios y me ha dado la oportunidad de conocer sus corazones. Igual ustedes pueden conocer el mío. Y yo sé que hay muchos de nosotros que estamos orando que Dios nos saque de una tormenta particular en nuestras vidas. Quizás hay una tormenta en particular en nuestras vidas y hemos estado orando y tal vez no ha sucedido y sientes que has sentido como una eternidad. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? No dudes el tiempo de Dios. Recuerda que si movió el cielo y la tierra para traer su plan de redención en el momento adecuado, si lo hizo para traer la redención, lo hará para ti. Puedes confiar en eso. Traería alivio, va a traer alivio en el momento adecuado. Cuando menos lo esperas, sí es allí, pero en el momento adecuado Él traerá alivio. Mientras aún éramos pecadores, si se acuerdan, Él envió a su Hijo al mundo para morir por el impío. Debemos poder confiar en Dios en el momento, en cada momento, para entender que su soberanía está en tu vida. Su providencia está en tu vida.
J.C. Riles dice algo impactante. Repasemos nuestras almas sobre el pensamiento de que los tiempos están en la mano de Dios. Él conoció la mejor temporada para enviar ayuda a su iglesia y nueva vida al mundo. Tengamos cuidado con dar paso a la ansiedad sobre el curso de los eventos que nos rodean, como si supiéramos mejor que el Rey de Reyes a qué tiempo debería él llegar. Lucas quiere mostrarnos que el tiempo de Dios, el tiempo de nosotros está en las manos de Dios. Eso es lo que está haciendo aquí Lucas. Si vemos el capítulo 4, versículo 5, Lucas señala no solo la sabiduría de Dios sobre el momento del nacimiento de Jesús, sino también la providencia de Dios sobre el lugar del nacimiento de Jesús. Dios proporcionó una manera para que un carpintero simple llamado José llegue a donde necesitaba estar. Era algo difícil, o sea, ¿cómo va a llegar José, este carpintero simple, a Belén? Dios proporcionó para que se haga su voluntad. Dios proporciona para que podamos nosotros estar en el lugar necesario para su voluntad también. Dios sabe lo que hace. Eso es lo que me mantiene a mí personalmente en el ministerio. Dios me ha llamado. Y Dios te está llamando a ti para que tú hagas su voluntad. Y si lo haces, si te retas a hacer su voluntad, no te ha llamado para que fracases. Yo lo sé. No te ha llamado para que fracases. Él proporcionará lo necesario. José y María tuvieron que llegar a Belén para que el niño Cristo cumpla la profecía que vemos en Miqueas 5:2. Precisamente era imposible que esta pareja pudiera llegar ahí. Pero si Jesús iba a nacer ahí, sucedería porque Dios es soberano. Rich Cathers dice, Dios sabe cómo levantarte a donde necesitas estar. Usó el gobernante pagano del mundo para mover a José y a María. Hay momentos en que nos preguntamos por qué las cosas nos obligan a ir en direcciones que son tan incómodas. No fue un buen momento para María viajar. Sin embargo, tal vez Dios podría estar trabajando para llevarnos a donde necesitamos estar. Y sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Entonces, si sientes las pruebas, las tribulaciones, o si la vida se siente como que estuvieras nadando en contra de la corriente, recuerda que a veces Dios te obliga a ir en direcciones incómodas para levantarte a donde necesitas estar. La providencia y control de Dios en nuestra vida no siempre significa que sea una vida sin lucha. Yo te llenaría estas bancas de seguro. Y no lo digo porque me creo acá mucho, pero 90% de las iglesias, y no digo todas, pero 90% de las iglesias es la ingrediente que se está usando ahorita de moda. Y cada vez es algo diferente, pero se mira, es igual, pero disfrazado de algo diferente. Y es un cristianismo que es en contra de lo que las escrituras dicen. Ven al Señor y todos tus problemas se irán. Síguelo a Él y Él te dará los deseos de tu corazón. Todo va a ir mucho mejor si sigues el camino de Dios en tu vida personal.
Todos tus problemas serán quitados y déjate, levanto tu autoestima y déjate, hago sentirte como que tú lo mereces. Tú te mereces, eres rey y reina, príncipe y princesa de Dios. Tú te mereces todo. Dios quiere que tengas todo en abundancia. Te llenaría la iglesia de seguro. Tan siquiera las bancas que faltan. Pero cuando nos confrontamos con el Dios de la Biblia, las Escrituras, no se siente tan bonito para muchos. Porque ellos quieren que le resuelvas el problema temporal de la vida. Sea enfermedades, sea problemas matrimoniales, sean problemas financieros, sean problemas de la sociedad, sean problemas que tengas. Pero Dios vino a resolverte el problema más grande que tienes, que es que la ira de Dios está abajo de ti. El problema más grande que tienes es que un día, si no estás preparado, estarás de frente del juicio de Dios. Él vino a resolver el problema más grave y vino a reconciliarte con Dios. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás pasará. Pero Él vino para darte vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es de circunstancias. La vida en abundancia es una paz, un amor y un gozo en el corazón adentro de ti, aunque las circunstancias alrededor de ti no están buenas. Hay un gozo en tu corazón porque sabes que el Salvador tiene todo en sus manos y un día estarás con Él por una eternidad, sin sufrimiento, sin problemas, estarás gozando con Él. Eso es lo que vino a hacer Cristo para ti. Y sí, Dios nos bendice y nos chifla. Sí, Dios nos bendice con cosas materiales. Sí, Dios puede arreglar nuestros matrimonios, puede sanarnos de enfermedades. Gloria a Dios. Pero eso son circunstancias. Son circunstancias. Dios vino a sanarnos. José y María enfrentaron dificultades, luchas y pruebas, a pesar de que Dios estaba proporcionando todo lo que se necesitaba para estar donde necesitaban estar. No fue un viaje fácil. Ahora Dios provee todo lo que necesitamos, pero nuestro presupuesto no nos deja hacer lo que queremos. Dios no prometió que te iba a dar steak. En veces vamos a comer bologna. En veces vamos a tener tortillas. En veces es pan. Pero tú crees esto, que Dios te dará todo lo necesario. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Vivimos en el mensaje de gracia y tanta gente que ve, la gracia de Dios, pero se sienten como que se les debe algo. Yo soy cristiano y a mí se me debe una vida próspera. ¿Qué es la definición de gracia? La definición de gracia es que agarras algo que no te mereces. Eso es la definición de gracia. ¿Cómo clamas gracia y con los mismos labios yo me merezco porque soy hijo de Dios? Lo que nos merecemos es el infierno. Pero Cristo vino a rescatarnos y darnos una vida en abundancia, no nomás aquí, pero para siempre. Vino a darnos vida verdadera, pan que nunca tendremos hambre y agua viva que nunca tendremos sed. No fue fácil. María tenía 8 meses de embarazo y un largo viaje de 90 millas a Belén. Dices, pues 90 millas me las aviento de volada. No había transporte con aire acondicionado y películas ahí, viendo películas. No había lugares bonitos, estaciones de servicio para pararte cada momento si querías algo. Fue un viaje en una mula. A veces nos quejamos porque no tenemos una buena mula del año. A veces nos quejamos porque el techo en donde vivimos no es suficiente.
En veces Dios te va a dar una mula del año. En veces Dios te puede dar un techo bonito y no tiene nada de malo, hermanos, pero es prometido que vas a tener todo lo que tienes. Un día tienes algo y el otro se va. Un día estás aquí y un día ya no estás. Un día las finanzas económicas están prosperando en esta nación y el siguiente día estamos económicamente fracasados. No todo es prometido. Puedes tener toda tu salud a hoy, pero mañana totalmente te vas para abajo en tu salud. Y si te agarras de eso, vas a vivir una vida miserable. No vas a poder ver la gracia de Dios inmerecida. Pero independientemente de las pruebas, incluso a veces se siente que hasta el mundo está en contra de nosotros, pero si eres un verdadero creyente, quiero que escuches esto: nunca temas ni te preocupes de las circunstancias difíciles. Todas las circunstancias de nuestras vidas están en las manos de Dios. Al igual, el momento del nacimiento de Cristo estaba en sus manos, al igual que el lugar del nacimiento de Cristo estaba en sus manos, nuestros tiempos también están en las manos del poderoso Dios. Y hay que confiar en Él. Si es como miras las circunstancias en tu vida esta mañana. Así es como las estás viendo, o andas como gallina sin cabeza. Lucas también quiere que veamos el carácter de Dios. En el versículo 6 y 7 vemos aquí la forma del nacimiento de Cristo. Vemos el tiempo, vemos el lugar, pero también vemos la forma del nacimiento de Cristo. Dice que mientras estaban ahí en Belén, llegaron allí con la providencia de Dios, moviendo cada detalle en todos los eventos, en la plenitud del tiempo y el cumplimiento perfecto de la profecía del Antiguo Testamento. Linsky nos dice que la declaración realizada por Lucas transmite la idea de que sin plenor por parte de planeo por parte de José y María, su tiempo llegó justo después de haber estado en Belén por un tiempo. Sí, los días se completaron para que ella diera a luz. Spurgeon dice esto: ahora la gloria celestial se casó con la pobreza terrenal. Y en adelante que ningún hombre, de aquí en adelante que ningún hombre se atreva a despreciar a los pobres y necesitados, ya que el Hijo de Dios del más alto nació en una cuna, en un pesebre. Qué bajo el Rey de Gloria llegó, y cuán gloriosamente elevó al humilde para compartir su gloria. Los cristianos no debemos de tener las narices para arriba. No debemos de estar viendo al pobre, al necesitado, como si nosotros somos mejores que ellos. No debemos de tener una arrogancia hacia gente que quizás está en la pobreza, quizás está necesitada, creernos más que ellos, porque de ahí vino tu Salvador. No se te olvide de dónde vino el que vive en ti. Nunca. Versículo 7 nos dice: y ella dio a luz a su hijo primogénito. O si ya les rompí el globo de la Navidad, déjales rompo otro globo. Cuando dice humildad aquí, primogénito, nos dice definitivamente que María no se mantuvo virgen, sino tuvo más hijos. No era la Virgen María, ¿verdad? Sino ella tuvo más hijos, ¿verdad? Pero aquí lo que está hablando Lucas nos dice algo de la humildad del corazón de nuestro Señor. Comienza su vida en un pesebre, nada lujoso.
y definitivamente no era apto para ningún rey. Imagínate dónde nació él. Y nosotros que nos quejamos, el rey de reyes, el rey de reyes. Comenzó humilde en un pesebre y su vida termina en una cruz como el peor de delincuentes. No se quejó, sino fue manso, obedientemente a morir a la cruz. No fue muerte glorificada, apto para un rey. Con dignidad, un rey que muere con dignidad, una muerte apta por un rey, sino una muerte humillante. Nació en humildad y murió humillantemente. Vivía sin un lugar para poner su cabeza. Su carácter humilde se manifiesta en el hecho de que él nace, aunque tiene igualdad con Dios, pero ¿dónde nace? ¿Cómo nació? Para salvar a pecadores como nosotros. El nacimiento de Jesús habla de su sorprendente humildad. Nuestro Señor Jesús pasa de la eternidad al tiempo de la manera más humilde imaginable. Brian Bell dice, aquí, así que tenemos regalias vestidas con trapos, majestad emarginante en el medio de un manto, eternidad que pasó al tiempo y él levantó más desacado de toda la historia humana que no se nota por nadie más que unos puños de gente no conocida. Nadie se dio cuenta. Los únicos que se dieron cuenta fueron la gente que hacemos a un lado. Gente que no le daríamos 2 vueltas, 2 vistas. Dice que ella lo envolvió en las telas y lo puso en el pesebre, hermanos. No tiene ropa de bebé apto para un rey. Lucas dice que María lo puso en el pesebre. ¿Pesebre qué hace el pesebre? ¿Alimenta los animales? ¿Qué tú crees que sucediera si ahorita trataría de poner a mis hijos ahí en la casa? No, mi esposa que desinfectante y cloro y me corren de la casa si trato de hacer eso. Háganlo, por favor, desinfecten, ¿no? No les estoy diciendo que no lo hagan. Pero quiero que vean a dónde pusieron al Rey de Reyes. Lucas registra para nosotros el Rey de Reyes. Nació en las circunstancias pobres y humildes. Nació para servir. Incluso para el Hijo del Hombre, no llegado para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y para dar su vida a un rescate para muchos. Marcos 10:45. Estaba dispuesto a servir y ser humillado para salvarte. Su sorprendente gloria se revela en su humildad. Y se glorifica más cuando deseamos humillarlo en su humildad. Cuando queremos imitarlo en su humildad. Así es cuando Dios se glorifica más, hermanos. La clave aquí es deseo, desear, no ser forzados. No, pues el pastor dio este mensaje y ya me hizo sentirme mal y ahora, pues sí, a ver si sirvo más o te sientes forzado o te sientes like, no, pues me siento mal ahora. No, es un deseo. No es algo forzado que lo hace, pues lo tengo que hacer. Es un deseo que fluye naturalmente de aquel que realmente ha experimentado su gracia. Solo aquel que ha experimentado su gracia puede tener un deseo en su corazón arriba de todo lo que es en este mundo, arriba de ser hombre, arriba de ser padre, arriba de ser lo que sea, tiene un deseo más arriba para servir a su Dios y Salvador.
Pero solo aquellos que han experimentado su gracia, que han experimentado conocerle como la Biblia lo describe. Somos pecadores y pecamos contra los demás. Y hay gente que peca contra nosotros. Pero necesitamos humildad para vivir en una comunidad de personas así. No quiere decir que te quedes ahí, ¿verdad? Hay veces que tenemos que perdonar y pues ya no encontrarnos con esa gente, ¿verdad? Pero el punto es de que hay que perdonar. Y para perdonar se toma humildad. Hay veces que decimos, eso sí, mira, perdono todo, pero eso sí no puedo perdonar. Es que no has experimentado el perdón de Dios. Cuando no has experimentado el perdón de Dios, va a ser muy difícil perdonar todas las cosas. Por eso es importante imitar a nuestro Salvador. Perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. El versículo 6 y 7, ya hablamos sobre Cristo que llegó al mundo de forma en la que hizo, y que eso habla del carácter de Dios. Vino en humildad. Pero mira lo que dice, mientras estuvieron allí, los días se completaron para que ella diera luz, y ella dio a luz a su primogénito. Y el enfoque aquí es que vino a salvar y vino a un pesebre. Así comenzó. Aquí acabamos. Quiero que nomás miren el método que usa Dios. El poder de Dios se muestra en debilidad. Una vez más, el poder de Dios se muestra en debilidad. ¿Qué es en contra de nosotros? No, a mí nadie me va a hacer menso. A mí nadie, mira, yo soy fuerte. El poder de Dios se mostró en una debilidad. Nadie esperaba este método para la redención del pueblo de Dios. No había ejércitos ni reinos conquistadores. En lugar de eso había pobre humildad, y para el mundo eso es ser débil. Incluso sus apóstoles se desmayaban porque Jesús había muerto. Ay, nos quitaron a la única esperanza. Qué débil líder teníamos, se murió. Jesús murió manso y humilde, colocado en un árbol. Compró nuestra redención con el mérito más improbable, pero fue así que ahora tiene el título Rey de Reyes. El único rey resucitado al que cada rodilla se inclinará y cada lengua confesará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nunca hubiéramos pensado en ese método nosotros. Pero Él lo hizo y fue victorioso. Y conquistó la muerte y el perdón de los pecados. Y trajo reconciliación con Dios el Padre. Vamos a ponernos de pie. Señor, te alabamos, Señor, porque tú eres digno. Señor, te pedimos que en este momento tú estimules nuestros corazones, Señor, que esto nos mueva a meternos más al texto, porque hay tanto todavía en el texto, que esto, Señor, nomás nos abra los ojos, que nomás nos moje la lengua, Señor, porque hay tanto en este texto. Que nosotros podamos entrar ahí y encontrar el tesoro, Señor, que es tu palabra. Te pedimos, Señor, que esto no sea algo que para el tiempo de la comida, Señor, ya se nos olvidó, pero que sea algo que nos transforme, que podamos meditar en ellos, que nos incomode, Señor,
Quizás estamos sintiendo ahorita ser dirigidos en direcciones incómodas, pero que no nos olvidemos que quizás tú estás llevándonos y usando esas situaciones incómodas para llevarnos a donde necesitamos estar. Gracias por tu esperanza, Señor, que renuevas nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.